Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre los intereses amorosos de los héroes. El amor es algo completamente normal en los superhéroes, ya que casi todos los superhéroes que amamos son unos casanovas con novias alegres y carismáticas que les ayudan a ser aún mejores personas. Sin embargo, hay algunas veces en las que las parejas de nuestros héroes favoritos son terriblemente insoportables. En este video te muestro los peores intereses amorosos de superhéroes. Espero que disfrute mucho este video. Los peores intereses amorosos de los héroes. Número 1. Iris West, de la serie Flash. Iris West es la hija de Joe West, el padre adoptivo de Barry Allen. Ella se enamoró de un compañero policía de su padre hasta que este murió y más tarde se casó con Barry. ¿Por qué es un mal interés amoroso? Al principio, en la primera temporada y principio de la segunda, este personaje se me hacía bastante bueno y en cierto modo apegado a los cómics. Pero a mediados de la segunda temporada y de ahí en adelante el personaje se volvió insufrible en todos los sentidos. En los comienzos era una chica que se dedicaba a sus cosas, a ser periodista y cosas así, pero cuando Barry le reveló su identidad de Flash, ella ingresó en el equipo Flash, siendo alguien completamente innecesario e inútil. La serie está empeñada en ponernos en cada episodio a ella como signo del equipo Flash y que sea importante, siendo muy pesada y creyéndose la protagonista en muchos momentos. Número 2. Mary y Jane Watson, de la trilogía Spider-Man de Tobey Maguire, probablemente la pareja más conocida del trepamuros. En las películas de Spider-Man de Sam Raimi, Peter Parker está locamente enamorado de Mary Jane hasta tal punto de utilizar sus poderes para comprarla un coche. Cuando ella corta su relación con Flash Thompson, empieza a salir con Harry Osborn, el mejor amigo de Peter Parker, hasta finalmente darse cuenta de que Peter es al verdadero al que ella ama. ¿Por qué es un mal interés amoroso? Lo que peor considero de este personaje en las películas es que casi siempre cambia de novio. En la primera película tengo que admitir que me agradaba el personaje y no me molestaba mucho su relación con Harry, ya que era algo que ya se había visto con anterioridad en otros medios. En Spider-Man 2 y en adelante la volvieron una mujer de cascos ligeros, por así decirlo. Con esto me refiero a que siempre engañaba a su novio en esa situación, ya sea Peter Parker, John Jameson e incluso en Spider-Man 1 a Harry con el mismo Spider-Man. Otra cosa que no soporto del personaje es que con ella se extiende el concepto de damisela en apuros, ya que siempre está en peligro solo para que Spidey la salve. Número 3. Jane Foster, Thor y Thor: El Mundo Oscuro. Siendo una científica experimentada, Jane Foster se encuentra con Thor cuando este es desterrado de Asgard. En el tiempo en el que Thor está en la Tierra, Jane empieza a conocer más acerca de él y de su mundo hasta, sin darse cuenta, enamorarse de él hasta incluso ir con el dios de los rayos al reino de Asgard. ¿Por qué es un mal interés amoroso? El personaje de Natalie Portman ha tenido un pésimo desarrollo en las dos películas en las que aparece. Para empezar, su romance con Thor es muy débil, haciendo que importe tan poco que en Ragnarok sencillamente se dice que ellos dos cortaron. Aparte de todo esto, Jane Foster es un personaje muy soso, aburrido y poco intrigante. En Thor: El Mundo Oscuro intentaron darle más protagonismo con lo del éter, pero aún no consiguieron darle carisma y dinamismo al supuesto gran amor del dios del trueno. Aunque en Thor: Love and Thunder, el personaje se redimió un poco, pero murió. Número 4. Rachel Dawes, Batman Begins y El Caballero Oscuro. Siendo la amiga de la infancia de Bruce Wayne, Rachel Dawes más tarde siguió viviendo en Gotham como abogada hasta reencontrarse con Bruce y plantearse una relación amorosa. Sin embargo, más tarde Rachel se enamoraría de un fiscal del distrito Harvey Dent hasta finalmente morir. ¿Por qué es un mal interés amoroso? Siendo interpretada por dos actrices distintas, en Batman Begins por Katie Holmes y en El Caballero Oscuro por Maugie Gyllenhaal, Rachel Dawes es de lo más olvidable en amores de superhéroes. En Batman Begins se suponía que tenía que parecer un personaje que tendría alguna motivación para Bruce como Batman, pero terminó siendo alguien que si las sacas de la película no pasaría absolutamente nada. En El Caballero Oscuro se le dio más importancia, pero terminó siendo inaguantable y desearías que saliera de la escena totalmente. La carta después de su muerte debería haber sido emotiva, pero en vez de eso fue un poco desastrosa, por dejar en el aire a quien prefiere, ya que por un lado quiere a Harvey Dent, pero por otro dice que si Bruce dejase de ser Batman ellos dos podrían estar juntos.
Creo que nadie la echará de menos.